El relato de Marcos, mis hermanos, acerca de la crucifixión es muy diferente a los otros escritores de los evangelios. Marcos escribe de una perspectiva muy diferente. Marcos, si usted compara las escrituras, Marcos deja fuera muchas cosas que los otros autores, escritores incluyeron. Por ejemplo, y lo leímos hace un momentito, Marcos solamente usó una sola frase para pronunciar las 7 palabras que Jesús habló de la cruz. Una frase solamente. De hecho, en la descripción de las acciones de Jesús, de las palabras de Jesús, Marcos solamente se limita a 3 pasajes muy breves. El primero, versículo 22, dice Marcos, el apóstol Marcos, dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Fuera de la puerta de Damasco, en la muralla norte de la ciudad, hay un pequeño montículo que parece una calavera. Ahí es el lugar donde Jesucristo fue crucificado. Una vez más dice la palabra ahí que Gólgota significa calavera. Y luego Marco nos dice en el versículo 23, el siguiente versículo, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y encontramos aquí el intento del hombre a aliviar el dolor, el sufrimiento de la cruz, pero dice la palabra claramente, escribe Marcos, que Jesús no lo tomó. Luego Marcos dice en 4 cortas palabras, versículo 24, cuando lo vieron crucificado. Es todo lo que menciona sobre este gran evento. Es todo lo que escribe. Pero como al igual de los otros escritores de los evangelios, Marcos se guarda una tremenda reserva en escribir la crucifixión. Ninguno de los escritores describe el clavado de los clavos. No hablan del dolor o lo que como si gritó Jesús, o no dicen nada del clavado de los clavos. No mencionan la agonía de Jesús que tal vez exhibió en ese momento cuando le clavaban los clavos. Simplemente escribe, le hubieron crucificado. Luego Marcos salta casi las primeras 3 horas de la cruz y va a la hora novena cuando Jesús clama, versículo 33, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos claramente que Marcos, su enfoque no es tanto lo que está sucediendo, sino que él tiene otro enfoque. El tercer y final pasaje de la descripción que Marcos nos da es versículo 37, versículo 38, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Es todo lo que incluye Marcos acerca de la crucifixión de Jesús. Pero si lo lee usted con cuidado, capítulo 21, Marcos en su relato, en su evangelio, se enfoca en las personas, en la gente que estaba reunida alrededor de la cruz. Una perspectiva muy diferente. En vez de enfocarse en Jesús, se enfoca en las personas que estaban reunidas alrededor de la cruz. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Las personas alrededor de la cruz. Ahora, la vista de Marcos no es la vista de la multitud viendo hacia la cruz, hacia Jesús, sino que la vista de Marcos es desde la cruz mirando hacia abajo a la multitud. Y reunidos alrededor al pie de la cruz, encontramos un gran número de personas o grupos de personas que Él presenta ante nosotros y vemos las reacciones que ellos tienen hacia la crucifixión de Jesús, la reacción de la gente. Y Marcos claramente pretendía que veamos un contraste que existe entre las inescrutables obras de Dios y los caminos y pensamientos del hombre. Un contraste muy grande. Lo que Marcos está diciendo aquí, mis hermanos, en su evangelio, es que este es un evento atemporal, no es afectado por el tiempo. Si Jesucristo fuese crucificado hoy aquí en Mission, Texas, el mismo tipo de personas estuviera reunido alrededor de la cruz, el mismo elenco de personajes permanecería sin cambios. Marcos quiere que veamos las actitudes de las personas alrededor de la cruz. Entonces, no importa cuál sea la época de la escena del Calvario,
las mismas actitudes que se ven en el evento actual, en ese entonces, son las mismas actitudes que están presentes hoy en día. Y ese es el propósito de Marcos. Ver la descripción, y vemos en sus descripciones cuidadosas y deliberadas que veamos las actitudes de las personas que estaban rodeadas alrededor de la cruz. La primera de estas descripciones de personajes la encontramos en el versículo 21, cuando Marcos, si usted leímos hace un momentito, describe un incidente cuando Jesús va en camino hacia la cruz. A los romanos, a los soldados se les ha encomendado que lleven a Jesús y lo crucifiquen. Y mientras van en el camino, desde el tribunal de Pilato, mientras bajaban a través de la vía dolorosa, a través de los caminos de Jerusalén, dice la palabra que Jesús tropieza y cae. Y la segunda vez que él tropieza, un soldado romano extiende la mano, agarra a un extraño que está en la multitud y lo obliga, no le pide, le obliga a llevar la cruz de Jesús. Versículo 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba. Lo obligaron a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, que le llevase la cruz. Lo obligaron. No fue un voluntario. Jesús cayó, tropezó y cayó. Los romanos agarraron a la fuerza a este hombre, a Simón de Cirene, para que llevase la cruz. Vamos a hablar de Simón de Cirene. Marcos quiere que veamos los sentimientos, las actitudes de Simón cuando es bruscamente interrumpido de lo que él tenía programado para ese día. Él venía deseando celebrar la Pascua. Dice ahí que es el cireneo, quiere decir que era del país de Cirene, el norte de África, y había venido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Venía de su alojamiento afuera de la ciudad y no tenía ninguna idea del evento que estaba sucediendo ahí en la ciudad. No sabía. Pero mientras él está viendo lo que está sucediendo, Jesús tambalea y se cae bajo el peso de la cruz. Y Simón de repente es agarrado por los soldados y forzado, obligado a cargar la cruz. No voluntariamente, lo obligaron. Lo obligaron a cargar la cruz. Entonces, sin duda, él, sin saber lo que está sucediendo, se enojó. Tuvo un sentimiento de enojo ante esta interrupción. Interrumpieron sus planes. No era su plan ese día, voy a ir a la ciudad a cargar la cruz de Jesús. No, él venía a celebrar la Pascua. Pero lo agarraron y lo forzaron, lo obligaron a cargar la cruz. Entonces, sin duda, él sintió enojo, se enojó. Esa es su actitud, una participación indiferente. Ahora, ¿qué quiere Marcos que veamos con nosotros con esto? Marcos aquí nos está indicando que esta es una actitud común de muchos hoy en día hacia Dios y hacia las cosas de Dios, especialmente hacia la cruz. Muchas personas hoy en día se sienten resentidas cuando en alguna vez Dios les cambia los planes. Cuando Dios interrumpe lo que ellos han programado para sí mismo. Dios le cambia el plan. Y la gente se enoja. Ahora, todos nos hemos sentido de esta manera. Resentimos cuando vienen algunas circunstancias sobre las cuales no tenemos control y de repente cambian nuestros planes, especialmente si envuelve el dolor o el sufrimiento. No nos gusta que de repente nos cae una enfermedad. Nos arruina los planes. Y bueno, tenemos un plan de hacer algo y hacer otra cosa y de repente sucede algo y nos arruina el plan. Así le sucedió a Simón de Cirene. Su plan no era cargar la cruz de Jesús. Él venía para celebrar la Pascua. Venía tal vez gozoso, alegre, y de repente lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Pero mire, hay mucha evidencia en la Escritura que este evento tuvo un tremendo impacto o efecto en la vida de Simón. Hay una pista en el libro de los Hechos, que él estuvo allí el día de Pentecostés, que muy probablemente él se convirtió al cristianismo a resultado de esta repentina interrupción de sus planes. Marcos nos dice claramente en el pasaje que él es el padre de Alejandro y Rufo, que eran dos personas muy conocidas a los creyentes gentiles a quienes Marcos les está escribiendo. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, encontramos mencionada a Rufo,
A Rufo, con quien Pablo estuvo muy asociado, y la madre de Rufo, que fue muy amable con Pablo. Y es evidentemente el mismo Rufo aquí. Entonces, aquí Marcos nos está resaltando que veamos la actitud de Simón al involucrarse involuntariamente en la crucifixión de Jesús. Él no quería hacerlo, pero tuvo que, lo obligaron. Pero gracias a Dios que esto cambió su vida para bien. Enseguida vemos al pie de la cruz a los soldados que crucificaron a Jesús. Estos toscos soldados romanos que quizás habían crucificado a decenas de personas, los soldados romanos. Este era un tiempo de gran agitación, de grandes problemas en la tierra de Israel, y había otros que habían sido también crucificados en ese tiempo. Y sin duda estos soldados tenían mucha experiencia en crucificar a las personas, porque dice que cuando terminaron el trabajo de crucificar a Jesús, cuando lo colgaron en la cruz, estos insensibles soldados sacaron un par de dados al pie de la cruz y comienzan a jugar un juego. Estos soldados, viendo acabar de crucificar a Jesús y estando ahí al pie de la cruz, sacan un par de dados y comienzan a jugar un juego. Sin duda para nosotros sería algo muy extraño contemplar la muerte de una persona y continuar de esta manera, que no nos molestara nada ver una persona ahí colgando, muriendo. Pero aquí están estos hombres que están más interesados en ganar dinero que en la sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo. Y Marco nos indica que en todos los tiempos muchas personas no se preocupan en absoluto por el significado de la muerte de Cristo. Ahí estaba Jesucristo colgado en la cruz del Calvario. Ahí estaba, pero ellos no entendían, no querían entender el significado de esa persona que estaba ahí colgada. Su preocupación era hacer más dinero. Jugamos para ganar dinero. Y estos soldados, mis hermanos, para siempre serán un ejemplo de aquellas personas insensibles que no tienen ningún interés en la gran historia de la cruz. Y con indiferencia se enojan cuando alguien quiere llamarles atención a lo que está sucediendo en aquella escena. Ellos se vuelven a sus hábitos de avaricia. Solamente les importa más ganar dinero. ¿Cuántas personas hoy en día, prefieren estar trabajando, ganando dinero que estar en la casa del Señor, recordando este gran evento? Los soldados son un ejemplo de esto. También vemos aquí, alrededor de la cruz, dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Versículo 27. Dice Marcos, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y luego en el versículo 32, Marcos agrega estas palabras. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Tenemos aquí dos hombres que habían sido arrestados en una campaña de terror, una campaña de violencia. Eran revolucionarios profesionales. Y estos dos miraban a Jesús y pensaban que era el mismo tipo de persona que ellos eran. Y por eso comienzan a sacar sus frustraciones contra él, sobre él. Lo insultan, lo injurian, porque pensaban, es como nosotros, por eso está crucificado como nosotros. Pero los otros escritores del Evangelio nos informan, Marcos no lo hace, pero los otros nos informan que uno de ellos, de que un ladrón estaba viendo, estaba observando todo lo que estaba sucediendo y se arrepintió de su abuso de Jesús. En Lucas 23, versículo 41, aquel ladrón dijo estas palabras: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y lo hermoso, mis hermanos, de la historia de la crucifixión es que justo antes que Jesús respiró por última vez su último aliento,
Este hombre, viendo todo lo que había pasado, de repente realizó que en el momento de gran verdad que Jesús realmente era un rey que estaba por entrar en su reino, donde él tenía gran autoridad, gran poder, y este ladrón se arroja sobre la misericordia de Jesús y clama: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo recibió. Versículo 29. Marcos continúa diciéndonos que había ciertos transuentes, personas que pasaban por la cruz, y vieron a Jesús suspendido ahí en la cruz. Versículo 29 y 30. Dice: y los que pasaban le injuriaban, maneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Estos solamente eran espectadores, personas que iban pasando, tocó que iban pasando por ahí por el camino. Crucificaron a Jesús cerca del camino. Pero cuando vieron a Jesús, recordaron que era aquel que había hecho grandes afirmaciones y por eso se burlan de él. Mira, te atraparon. Estabas muy bien mientras enseñabas a la gente, pero comenzaste a decirles de ridículas afirmaciones que podías destruir el templo y levantarlo de nuevo. ¿Ves? Obtuviste lo que merecías. Y Marcos nos demuestra la burla con esa pequeña frase cuando dice que pasaban meneando la cabeza. Se burlaban de Jesús, amontaban abusos sobre él. Hay muchas personas hoy en día que se sienten de la misma manera. Hay un grupo de personas que anuncian ser seguidores de Jesús, el gran líder, el gran maestro moral. Y difunden ampliamente la idea que las enseñanzas de Jesús son diseñadas para bendecir al hombre. Y sí lo son. Pero cuando leen en la Biblia, en la Escritura, cualquier afirmación que Jesús es el Hijo de Dios o el único camino al Padre, no lo pueden aceptar. Lo rechazan. Marcos aquí nos hace claro que tal visión de la persona de Jesús es tremendamente errónea. Queda corta el reconocimiento que lo guiará a la realización que Dios quiere que ellos vean en Jesús. Que Jesús es el Señor. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, aquellas personas que pasaban no reconocían que era Jesús, el Hijo de Dios. Era el gran maestro. Era un gran líder. Pero no lo aceptaban como el Hijo de Dios. En los versículos 31 y 32. Marcos continúa ahora describiendo los sacerdotes que también estaban alrededor de la cruz. Versículo 31 y 32 dice así: de esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Estos son los mismos sacerdotes. Si usted recuerda, habían tenido mucho miedo de Jesús antes, cuando él andaba haciendo milagros. Le tenían mucho miedo. Pero ahora que lo ven crucificado, se sienten muy arrogantes. Antes para ellos Jesús era una amenaza. Ellos veían como Jesús podía guiar, enseñar, bendecir a las multitudes en una manera que ellos no podían hacerlo. No tenían el poder para hacerlo. Estaban celosos de Jesús, airados, enojados con él. Y habían ahora logrado lo que querían: la muerte de Jesús. El momento había llegado. Y estaban ahí alrededor de la cruz burlándose también, regodeándose de su impotencia. Lo insultaban, versículo 31 y 32. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Estaban burlando de él, los sacerdotes, los líderes religiosos. Hay muchos líderes religiosos hoy en día que usan el nombre del cristianismo y dicen que pueden aceptar todo acerca del cristianismo excepto de la cruz. Hay líderes cristianos que dicen que les gusta, pueden aceptar todo lo que tiene que ver con el cristianismo, pero no les gusta la cruz porque no les gusta mencionar la sangre. Pero déjenme decirles esta tarde, mis hermanos, que si usted escucha cualquier otro evangelio que no tenga al centro la cruz y la sangre de Jesucristo, entonces usted, como dice Pablo, está escuchando otro evangelio y es anatema a Dios. El evangelio verdadero siempre va a incluir la cruz y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cruz está al centro, al corazón de las buenas nuevas de Jesucristo, mis hermanos.
Marcos continúa mencionando otra persona ahí en la cruz, una persona que estaba muy interesada en todo lo que estaba sucediendo. No nos da su nombre, pero él era uno de los espectadores. Versículo 35 y 36. Aquí entra esta persona cuando Jesús clama a Dios. Dice, y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, al oír a Jesús hablar, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando su esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ahora, cuando leemos esto, a primera vista, parece que este hombre fue movido por compasión. Él va y corre el vinagre, que es un anestético para aliviar el dolor, el sufrimiento. Lo llena una esponja y lo pone a los labios de Jesucristo. Parece que él está intentando hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento y ofrecerle algún alivio de su dolor. Pero si leemos cuidadosamente el relato de Marcos, este no es su motivo. Su motivo es que él quiere ver algo emocionante que suceda. Él no está movido, no es movido por compasión, sino por curiosidad. Este hombre quiere retrasar la muerte de Jesús. Le da a Jesús una esponja para que no se muera tan pronto. Espera, dice, veamos si Elías viene y lo libra. Quiere ver algo emocionante. Como aquellas personas que cuando está alguien que se va a brincar de un edificio tan alto y se rodea la gente a ver y le gritan, ¿te vas a brincar o no? ¿Lo vas a hacer o no? Quieren ver algo emocionante. Este hombre es de igual manera, la misma actitud. No es compasión lo que él siente hacia Jesús. No, él quiere saber si algo va a suceder, si Elías va a venir a socorrerlo. Y pienso, mis hermanos, que tal vez de todas las personas que estaban rodeadas alrededor de la cruz, no hay incidente más característico de nuestro día. Porque la gente desea el placer, busca las emociones. Lo que este hombre quiere, la gente siempre anda buscando, quiere ver algo emocionante, algo extraño, algo extraordinario. Luego Marcos dice que es en este punto que Jesús muere. Él clama a gran voz y respira por última vez. Pero Marcos no ha terminado. Marcos tiene todavía 3 más relatos de las personas que estaban rodeados alrededor de la cruz. Pero estas personas tienen un carácter muy diferente. Después de la muerte de Jesús, no hay ninguna mención de que alguien lo haya abusado o se haya burlado o que lo haya injuriado. Después de que él muere. Las personas que ahora describe Marcos son personas que eran admiradoras o personas que amaban a Jesús. La primera la encontramos en el versículo 39. El centurión que estaba a cargo del equipo de crucifixión. Escribe Marcos, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tenemos que entender, este centurión era un hombre pagano, un hombre que tal vez creía en muchos dioses, pero al estar ahí en la cruz lo hizo tomar conciencia de la realidad de todo lo que estaba viendo, que no era una broma, que no era algún error que estaban haciendo en crucificar a este hombre. Él ve que en Jesús es un personaje real, el Hijo de Dios. Y este centurión, tal vez acostumbrado a aparecer ante la presencia de la realeza, de repente es consciente, se da cuenta del verdadero carácter de Jesús. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Pero quiero que usted note que él habla en el tiempo pasado. Él dice, este hombre era hijo de Dios. Él ya no ve esperanza.
Él no cree que hay esperanza para él en este proceso. Y yo creo que esto es muy representativo de muchas personas hoy en día. Hay muchas personas que entienden que Dios está obrando en la muerte de Jesús. Entienden que en este acontecimiento extraordinario que se están liberando aquí fuerzas extrañas y poderosas. Entienden que Jesús era más que solamente un hombre, pero nunca van más allá que eso. Están impresionados por la cruz, impresionados por el carácter de Jesús, pero nunca lo personalizan, nunca entran en el valor de esa muerte. No lo entienden. Piensan que ya no hay esperanza para ellos. En el versículo 40, Marcos describe a las mujeres que estaban rodeadas alrededor de la cruz. Versículo 40 y 41. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y Marcos nos enseña aquí, nos habla aquí una vez más de la persona que estaba alrededor de la cruz, y menciona aquí algo extraño, que alrededor de la cruz habían quedado solamente mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro en ese momento? El Evangelio de Juan, como vimos el domingo pasado, o el miércoles, domingo pasado, nos dice que Juan estuvo allí. Él estuvo ahí con María, la madre de Jesús, al pie de la cruz. Y las primeras 3 horas, Jesús encontró tiempo en medio de su propio sufrimiento para encomendar a su madre al cuidado de su discípulo Juan. Pero ahora, después de las primeras 3 horas, evidentemente Juan se había ido. Se había llevado a María. Y todo lo que queda alrededor de la cruz es una multitud de mujeres. Las mujeres que fueron las primeras en amar a Jesús y fueron las últimas de dejar de amarle. Eso dice algo hermoso y verdaderamente característico de las mujeres. Pero estas mujeres no estaban reunidas alrededor de la cruz en esperanza, sino que estaban ahí con un sentido de desesperación. Y encontramos aquí una imagen de un compromiso irremediable. Eran las mujeres que se quedaron con Jesús e intentaron ministrar a su cuerpo muerto, trayendo especias para ungirle. Los hombres se habían ido. Hay muchas personas, mis hermanos, hoy en día que creen en Dios, que creen en el registro de la Escritura, que creen que Dios está ahí y Dios obra hasta el momento exacto de una crisis en su propia vida. Cuando llega a la necesidad a su vida, se pierde la esperanza desaparece. No tienen esperanza que Dios realmente va a actuar en esa hora de desesperación. Aquellas mujeres llegaron ahí con mucho amor, amaban a Jesús, pero no sentían esperanza, pensaban que ya no había esperanza para ellas. Y así muchas personas hoy en día aman a Jesús, aman a Dios, pero cuando viene un gran problema, una gran tribulación, sienten que ya no hay esperanza. Mientras el amor continúa, porque no dejan de amar al Señor, la esperanza y la fe desaparecen. Su fe está fuerte mientras todo va bien, pero cuando el fondo se desploma, todavía continúa el amor, pero la fe se va, desaparece. Y Marcos nos relata una última escena. En los versículos 42 al 47. Vaya conmigo al versículo 42 al 47. Escribe Marcos y dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, le envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro.
Versículo 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Aquí tenemos a José de Arimatea, un discípulo secreto, un miembro de Sanedrín rico de Jerusalén. Un hombre, dice, escribe ahí Marcos, que buscaba el reino de Dios. Él fue atraído a Jesús, pero por temor lo seguía de secreto. Y aunque a través de todo el registro del juicio de Jesús no encontramos ninguna señal de este José de Arimatea, miembro del Sanedrín, él nunca se levantó o nunca levantó su voz en el tribunal donde Jesús estaba compadeciendo ante el Sanedrín. Pero ahora, después de su muerte, después de la muerte del Señor, cuando el cuerpo de Jesús estaba colgado en la cruz, Marcos dice que José de Arimatea se armó de valor y finalmente se puso de pie para ser contado como un seguidor de Cristo. Todos nosotros somos como él. Todos nosotros estamos dispuestos a continuar con nuestro cristianismo hasta que no nos meta en problemas o nos amenacen. Y luego nos resistimos y nos perdemos, nos ocultamos, así como José de Arimatea. Mientras todo va bien, seguimos adelante en el cristianismo, pero mientras la gente se burle de nosotros o nos amenace, entonces nos callamos. Damos gracias a Dios por José. José de Arimatea al fin encontró el ánimo, la valentía, el coraje a ponerse firme por lo que él creía. Esto, mis hermanos, Marcos los describe como las personas que estaban alrededor de la cruz. Estos son los corazones de las personas que estuvieron alrededor de la cruz. Y Marcos dice que estos corazones alrededor de la cruz fueron despojados de toda pretensión y de toda cobertura. ¿Por qué? Porque la cruz siempre remueve toda hipocresía y la cruz nos deja desnudos ante la presencia de Dios. Dios conoce nuestro corazón. En medio de todo esto, Marcos nos cuenta, nos enumera tres eventos culminantes. Primeramente, el clamor de Jesús, el clamor del Señor durante en las últimas 3 horas, cuando una misteriosa y extraña oscuridad cubrió la faz de la tierra. Emergiendo de esta oscuridad salió el clamor de Manuel, versículo 34. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y segundo, y casi inmediatamente después de este clamor, Jesús entrega su espíritu. Jesús no murió, Jesús despidió su espíritu. Dice el versículo 50, Mateo 27, que Jesús entregó el espíritu. Él no fue ejecutado, Él entregó su espíritu. Él fue obediente hasta la muerte. Y finalmente, una media milla de lejos de la corte del templo, dentro del recinto sagrado del lugar santo, el enorme velo que marcaba el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, dice en Marcos 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Por una mano invisible, este velo fue rasgado y abierto de par en par hasta que el lugar santísimo quedó expuesto a la mirada del sacerdote. Este clamor en las tinieblas de la cruz, esta despedida del Espíritu de Jesús, este rasgado del velo del templo, Marcos los une todos para que podamos nosotros entender lo que este evento significa. Cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin duda había muchos en la multitud que reconocieron que son las palabras del Salmo 22, la primera palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero que yo quiero que escuche esa pregunta. La pregunta de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hay, mis hermanos, una explicación adecuada para aquella pregunta de Jesús, excepto lo que dice la Biblia misma. La Escritura misma dice en 2 de Corintios 5:21, donde dice Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por eso Dios lo desamparó, para perdonarnos, para redimirnos, para cargar sobre él el pecado de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros, mis hermanos, este día ni comenzamos a entender la agonía que arrancó esas palabras, ese tremendo clamor de los labios de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se rasgó el velo en dos? Esa era la manera dramática de Dios de decir que para todo el tiempo, para toda persona, el camino a su corazón ahora está abierto. Para toda persona, el camino al corazón de Dios ahora está completamente abierto. Y para todas personas, aquellas personas reunidas alrededor de la cruz, en odio, en malicia contra Jesús, para cada una de aquellas personas, ahora es bienvenido a regresar. Eso es lo que significa que el velo se rasgó, que el castigo ha sido pagado por los odiosos, por los crueles, por los ignorantes, los egoístas, por aquellas personas que solamente buscan emociones. El castigo ya ha sido pagado, el velo se rasgó, el camino está completamente abierto y Dios está esperando restaurar a los desesperanzados, a los indefensos, a los temerosos. El camino está completamente abierto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es tu actitud esta tarde ante la cruz? ¿Cuál es tu actitud al recordar al Jesucristo crucificado? ¿Cuál es tu actitud ante la cruz? Porque esta palabra esta tarde nos pone ahí delante de la cruz. ¿Cuál es tu actitud? El velo fue rasgado, significando que el castigo por nuestro pecado ha sido pagado. El camino está completamente abierto al corazón de Dios, que quiere restaurar a los desesperanzados, indefensos y temerosos. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir espiritualmente hablando a humillarte ante la cruz una vez más esta tarde? ¿Quieres venir esta tarde una vez más y humildemente decirle: Señor, perdóname, he sido indiferente, te he fallado,